tienes contrato temporal, ni te molestes en pedir una hipoteca. ¿Verdad o mito? Mito. ¿Por qué? ¿Alguna anécdota que hayas tenido? He tenido algunas que no se pueden contar. Recuerdo una que fue muy divertida. No fue divertida, pero la viví con sorpresa, pero no fue divertida. Me dice, Jordi, que me voy a separar, que he conocido a otra persona y para que me ayudes a hacer la adquisición de condominio. De hecho, hicimos todos un esfuerzo. Nosotros nos rebajamos los honorarios un montón, casi que ni cobramos, porque al final llegó el momento que entendimos de que iba mucho más allá de una simple operación, sino que, hostia, era una persona que le estábamos cambiando la vida. Pues nada, este es nuestro primer podcast y tenemos como invitado a Jordi Sánchez, que ni más ni menos, ¿no? De la casa, de Go Hipoteca. Y bueno, me gustaría un poco que te presentaras tú, en plan, bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntame un poco, aunque yo ya lo sé, pero... Bueno, pues yo soy Jordi, yo soy uno de los fundadores y actualmente director comercial dentro de Go Hipoteca. Y al final un poco mi función es pues intentar velar pues por eso, por el departamento comercial y por las posibles casuísticas comerciales que salen con las 1001 causas e hipotecas que a día de hoy estamos firmando. Así que yo soy un poco, sería el bombero dentro de la empresa, podría ser sustituible como el bombero que va apagando los fuegos comerciales y bueno, y ahí llevo ya un tiempo en esta posición. Sí, porque ahora estás como, bueno, llevas un equipo, estás ahí, ¿no? Como la agencia... Sí, exacto. Llevo una de las agencias dentro de Go Hipoteca, que somos 5, y también un poco sí que es verdad que soy un poco la figura de referencia también con las demás agencias y los agency managers de la parte comercial. Así que nada. Pues mira, qué bien. Pues vamos a empezar. Te voy a contar un poco en la sección de Esto está pasando. Vale. Un poco vamos a hablar de las noticias de la semana, de lo que ha pasado este mes sobre vivienda e hipotecas. Vale. Y bueno, te comento un poco. He visto una noticia que es del Avalico, que seguramente que lo conoces de sobras. Estamos cansados. Que bueno, he visto que se va a ampliar hasta 2027. Que el problema es, según he leído, que el resultado ha sido inferior a lo esperado. Vale. Que de las 50.000 operaciones que se preveían hacer, se han concedido solo 9.000 con Avalico. Entonces, aún así el gobierno ha decidido ampliarlo hasta 2027. Lo que pasa que si siguen con las mismas condiciones y el precio sigue de la vivienda subiendo, no sé si esto va a ir bien, va a ir a peor. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué opinas del Avalico? Cuéntame un poco. Bueno, el Avalico surgió el año pasado como una iniciativa del gobierno para intentar fomentar, yo creo que la compra, sobre todo a los menores de 35 años y también para fomentar pues, a las familias que pudieran acceder a esta aval. Entonces, inicialmente, sí que es verdad que cuando salió la noticia, inicialmente, se hizo mucho revuelo a nivel popular, pero realmente las entidades bancarias todavía no estaban preparadas para poder ejercerlo. Vale, a finales del año fue cuando se empezó a activar y nosotros, de hecho, hemos firmado un montón de avales ICO y creo que es una propuesta positiva para que ayude a los jóvenes, sobre todo, a acceder a esta vivienda, que es uno de los problemas que estamos teniendo habitualmente, pero también la gente tiene un poco la mentalidad de que, tengo el aval ICO, puedo llegar a un 100% y es facilísimo que me lo den. No, el banco va a seguir mirando sus criterios de riesgos, no vamos a poder superar el 35% de endeudamiento, te va a pedir la justificación en muchos de los casos de esa aportación de los gastos, por lo tanto, no es tan fácil como mucha gente cree decir, oye, quiero hacer el avalico y dame el 100%. No, el banco sigue siendo muy, muy exhausto en el estudio de este tipo de avales. Sí, o sea, y comentando con lo que tú dices, porque vendrá mucha gente, ¿no? Quiero el avalico, que he visto que el avalico me lo dan y... ¿Cuál es el principal motivo por el que no se lo dan a esa persona? Bueno, el principal motivo puede ser el ratio de endeudamiento, que no puede superar el 35%. ¿Eso qué quiere decir? Que la tasa de esfuerzo de los clientes, los sueldos, si le resto lo que están pagando y la cuota que van a pagar, no puede superar ese 35%. Esa es una de las cosas. También es verdad que como están dando un porcentaje alto, al final el banco también está asumiendo un riesgo alto, aunque esté avalado. Por lo tanto, el tipo de interés que están dando nunca suele ser como una hipoteca que va al 80%. O sea, que el avalico te da un interés peor, aunque... En medidas generales, para mí sí. O sea, el tipo de interés que está dando el avalico en medidas generales suele ser más alto, o las entidades que están apostando más por ese avalico suelen ser entidades que, como ya aceptan que van a ir a un riesgo más elevado,
Claro, es un- aprovechan, ¿no? Y, Bueno, es una forma entienden que el tipo de interés por el riesgo que van a asumir es un poquito más alto. Vale, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando un cliente viene y nos pregunta por el abalico? Muchas veces el cliente tiene un falso error de que quiere conseguir ese abalico porque el objetivo de ese abalico es conseguir ese 100%. Y a lo mejor tenemos posibilidades de poder conseguir un 100% sin tener Claro. que ir a abalico. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, primero de todo, ver la situación real y ver si realmente podemos llegar a conseguir un porcentaje elevado sin tener que hacer ese abalico. ¿Por qué? Porque el abalico queda muy bien, pero tiene una serie de condiciones detrás que al final pueden ser Sí, eso he perjudiciales leído. o limitantes para ese cliente. Sí, he leído que tienen condiciones como que no puedes vender el piso. No podrías 10 vender el piso, se años, supone, durante 10 años. ¿Qué pasa si lo vendes? Pues no está muy claro, la verdad. No O sea, está- en realidad vale. dice, tienes que liquidar la hipoteca. Pero bueno, pero a priori se supone que no puedes vender durante 10 años y al final queda avalado durante 10 años esa vivienda. Claro. Por lo tanto, hay muchos clientes que entran con la mentalidad de que quieren un abalico, una vez hablan con nosotros se dan cuenta de que pueden llegar al 95 o al 100 sin ningún tipo de abalico, pues porque a día de hoy hay otras entidades en convenio que nos lo están facilitando y podemos conseguir el porcentaje de financiación alto que es lo que quieren y sin Claro. las limitaciones que genera abalico. Por lo tanto, al final, bueno, mucha gente lo que nos está pasando es que entra a Go Hipoteca Entra por el abalico, ¿no? preguntando por el abalico y se acaban yendo con una hipoteca a un 100% o a un 95% sin abalico, por lo tanto, pues todos contentos. O sea que es Incluso muchísimo mejor, ¿no? Si tienen Bueno. un interés más bajo. por eso. Entonces, yo creo que de ahí también esa tasa que miden el abalico, es que hay muchos clientes que están llegando ya a ese porcentaje de financiación sin eso, por lo tanto, para nosotros es bueno porque eso hace que la gente se quiera animar a llegar a preguntar. Una vez ya pregunta y una vez se le informa, pues bueno, pues ya es la posibilidad es mucho mayor para ellos. Sí. Perfecto. Pues mira, otra noticia Venga. que tengo aquí. Viviendas de obra nueva, ¿vale? 18.000 euros más caras. Vale. Porque el gobierno está preparando una reforma del Código Técnico de Edificación, Vale. que es la normativa que como marca, como que marca cómo se construyen los edificios en España. Y busca que las viviendas sean más sostenibles y eficientes. Y quieren poner medidas como instalaciones mínimas de energía solar, que serían paneles solares, vaya, Vale. o la obligación de crear 2 plazas de aparcamiento para bicis, por cada vivienda. El problema es que ya están avisando que esto va a subir o va a encarecer las viviendas 18.000 euros más. Entonces, ¿qué opinas tú de esta noticia? Porque A ver, como medida, todo lo o sea, que no se malinterprete, todas las medidas que sean para favorecer pues, que sea todo mucho más sostenible y mucho más eficiente, sobre todo energéticamente, pues al final son medidas positivas. Lo único que a veces parece que los que hacen la norma con la realidad no están es que tal no- como está no están el muy tema de la alineados. vivienda. Claro, al final yo creo que hay, o sea, dentro de todo, dentro de cada medida tienes que ver un poco qué es la consecuencia, ¿no? Y yo creo que a día de hoy el problema principal que tenemos no es que las viviendas sean menos eficientes, que no quiere decir que no tengan que serlo, pero no creo que sea el problema principal, sino que creo que el problema principal se basa en la accesibilidad a vivienda, tanto de gente joven y en muchos casos ya de cualquier tipo de persona. Por lo tanto, yo sobre lo que yo creo, ¿no? O sea, al final el promotor, sobre todo la promoción privada, siempre va a tener que barajar unos márgenes de beneficio para ellos poder invertir el dinero y poder gestionar esas viviendas. Sí, para, por ejemplo, la gente joven como yo, que no Sí. tiene ahorros para la entrada, porque es una barbaridad. No, Encima eso para obra nueva, que... Eso te lo va a sumar. O claro, sea, y quieren añadir estas cosas. bueno, eso, no sé. eso al final lo que va a hacer es lo que te está explicando. Al final un promotor privado siempre va a querer generar unos márgenes. Si esos márgenes se ven limitados, quien finalmente va a pagar esos márgenes, por mucho que no queramos, va a ser el consumidor final, o en este caso el comprador. Por lo tanto, ese encarecimiento para estas medidas finalmente se va a ver repercutido en el comprador. Sí. Si a día de hoy ya tenemos una limitación y que está costando llegar, sobre todo, y en la obra nueva más aún, a la aportación necesaria para llegar para poder comprar, si eso lo aumento a que me aumentas por este tipo de conceptos el precio de compra y tengo que aportar más, 4 o 5 mil euros en este caso más, pues lo que sigue haciendo es ir todavía complicando mucho más lo que creo que es el valor general y el valor más importante y el problema, mejor dicho, más importante. Por lo tanto, si a mí me preguntas qué me parecen esas medidas, pues me parecen medidas muy chulas, que en un mundo ideal serían ideales, o en un mundo muy, muy estable serían ideales, pero creo tal que como ahora... estamos, Claro, creo que el problema que hay me que parece a erradicar mí- a día de hoy e intentar solucionar
no es tanto la eficiencia de los edificios, que también, sino sobre todo cómo podemos dar esa accesibilidad a la gente para que pueda llegar a comprar. Y cualquier medida que vaya en contra de eso, para mí es una medida que el efecto secundario es negativo. Entonces, Claro, eso es lo que yo diría. ¿cómo ves tú el tema de la vivienda este año? Porque ahí es una pregunta que a mucha gente le preocupa, si los precios van a subir, si van a bajar, si estamos en una burbuja inmobiliaria. Vale. A ver, yo que llevo ya un tiempo, sí que es verdad que entré a posterior de la crisis a trabajar en el sector y a especializarme en el sector, y sí que es cierto que yo he ido viendo siempre un crecimiento. El crecimiento es progresivo, no es un crecimiento súper mega grande, pero sí que se ve a día pues de que esas mismas viviendas que antes estaban comprando a un precio cada vez va aumentando. Pero al final es un problema de oferta y de demanda, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Si cada vez mucha más gente quiere ir a vivir a grandes ciudades, porque es donde hay muchas más oportunidades, quiere vivir lo más cerca del centro, pues al final, si mucha gente quiere y las viviendas son las mismas que habían, pues es una suma y una resta, pues cada vez seguramente se va a ir complicando más, ¿vale? Al final, pues no soy un experto en esa parte, pero sí que creo que el gobierno debería reflexionar en cómo poder ayudar a que esa oferta cada vez sea mayor, ¿no? A lo mejor una posible ayuda sería bajar los impuestos, por ejemplo, de compra o... Yo creo que bajar los impuestos sería una ayuda muy positiva para favorecer la accesibilidad de la vivienda y que a lo mejor esa vivienda pudiera bajar, porque al final pues, hubiera más gente que podría acceder a esa vivienda y podría ser interesante. Pero creo que va más enfocado a lo mejor en generar oferta tanto pública como a lo mejor privada, incentivando y no poniendo, depende de qué limitaciones, a ese promotor privado, claro, que lo que tiene que hacer es generar muchas viviendas. A veces suena un poco complicado cuando te metes en esa posición, pero sí que soy de los que piensas de que, oye, si hay gente que está invirtiendo y obviamente va a querer ganar siempre dentro de unos límites, e intentar incentivar que... No, ponérselo más difícil, ¿no? A lo mejor. Que siga generando y que siga siendo un negocio sostenible, pues va a hacer que cada vez haya más viviendas, y si cada vez hay más viviendas, pues estoy seguro que va a bajar. A mí me está pasando ahora Sí. Yo soy de Viladecans, sí, de aquí, de un sitio de Barcelona, y está pasando, ¿no? Han abierto un nuevo barrio en Viladecans, han abierto un montón de obras nuevas con edificios elevados, y lo que estamos viendo es que lo que está haciendo es que la vivienda de segunda mano en Viladecans en este último año pues se haya mantenido, porque ha habido mucha oferta nueva muy cercana de una obra nueva, que se supone que es un poco mejor. Si todo alrededor es nuevo, entiendo que la obra de segunda mano... Se está manteniendo, pero en este caso, al final, como hay tanta oferta en la población para la gente que quiere comprar, sí que es verdad que se ha visto parado ese incremento, porque, oye, si ya hay pisos de obra nueva al lado, que se supone que son un poco mejores, por así decirlo, porque son más nuevos, obviamente la gente cuando tiene que elegir, pues, oye, va comparando. Si yo tengo un piso de 300.000 y uno de 320 y uno es obra nueva y uno es del 1970, me voy al de... sí. Pues seguramente cualquier persona iría al otro. Por lo tanto, pues está siendo, o sea, es un ejemplo de cómo poder controlar un poquito esa parte y que no siga aumentando hasta el cielo y haga que cada vez sea mucho más complicado de comprar. Obviamente. Claro, porque la gente cuando va a GoHipoteca a preguntar sobre hipotecas, lógicamente, ¿qué es lo que más le preocupa? En plan, pues mira, es que no tengo los ahorros, o es que no sé cómo funciona, o qué es lo que cuando te llaman que... A día de hoy la gente yo creo que como... La principal preocupación es que realmente puedan llegar a comprar esa vivienda y que la cuota que le va a quedar realmente puedan llegar a pagarla, ¿no? Al final la gente no está buscando, o sea, es un problema de falta de primera vivienda, ¿vale? Entonces no están buscando invertir. Obviamente todo el mundo le gusta comprar barato y si puedes vender caro, pero no están pensando en ese concepto de invertir y de rentabilizar el inmueble. Lo que están pensando es, oye, yo voy a poder llegar a pagar menos de lo que estoy pagando de alquiler, o voy a poder llegar a pagar un precio que yo con mi sueldo puedo llegar. Por lo tanto, la gente a día de hoy, por mucho que tengamos el paradigma de lo contrario, no se preocupa tanto ni de la tasa, ni del tipo, ni del tipo de hipoteca, sino que se preocupa más de que la cuota que le quede realmente pueda llegar a asumirla y que el banco realmente le pueda dar una viabilidad, porque es que la alternativa a comprar es alquilar. Alquilar y está fatal. Y estamos viendo que está muy caro. Por ejemplo, por Barcelona es... Bueno, es insostenible. Barcelona Centro ya para alquilar por ti solo es imposible, sino que lo que se lleva allá es el alquiler habitacional.
porque alquilar a una persona solo estos pisos que son tan grandes de Barcelona es muy, muy complicado. Pero sobre todo yo lo que creo es eso, que la gente lo que está preocupada a día de hoy no es tanto por sacar esa rentabilidad y porque suban los pisos, sino que en parte es, hostia, ¿realmente qué cuota me va a pagar? ¿Cuánto tengo que aportar? A ver si puedo pena, y sí. si realmente el banco me va a dar la hipoteca. Para mí esas son las 3 preocupaciones principales que tiene la gente. Entonces, yo quiero saber, ¿es verdad que se puede conseguir una hipoteca sin ahorros? Sí, es verdad, nosotros... Es que la gente no se lo cree. No se lo cree. No, bueno, es complicado. O sea, no, que sea verdad no significa que se pueda dar en todos los casos, ni que sea sencillo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay una serie de parámetros que son los que el banco valora. Uno de ellos es la aportación económica, pero depende, algunas opciones no tiene por qué ser un limitante 100% si el perfil económico lo merece. ¿Vale? Entonces, al final se puede buscar vías alternativas para conseguir el porcentaje de financiación. A veces es sin ahorros o a veces es con ahorros mínimos. Entonces depende un poco del Que perfil serían del los cliente. gastos, ¿no? Los mínimos. A veces es con los ahorros mínimos, que pueden ser los gastos. Hay hipotecas que pueden ser con doble garantía, que hay bancos que dando 0 euros ya podrías llegar a comprar. Hay entidades que no están financiando al 100%. Hay perfiles económicos que no estamos llegando a más del 95%. Entonces es ver un poco la situación personal, es ver el perfil económico y el precio de compra, y a partir de ahí intentar llegar a lo más alto que podamos y que el cliente se tenga que adaptar a esa parte que el banco no está exigiendo. Pero Claro, porque ¿vienen ahora muchos clientes con ahorros o qué estáis viendo? bueno, nos estamos encontrando que hay clientes que sí que tienen ahorros, sobre todo son los de gente de edad más avanzada que vienen de haber vendido una vivienda, por lo tanto, al final esa parte de ahorro la han capitalizado con otra vivienda anterior, y hay mucha gente que viene con ahorros, pero los ahorros pues de 10, 15, 20.000 euros, que son ahorros mínimos para poder llegar a comprar, que a lo mejor van a su entidad bancaria que les va a dar el 80% y la entidad bancaria le exige el doble o el triple de los ahorros. Esa persona se piensa que ya no puede comprar, pero no es que no pueda comprar, sino que no estamos yendo a la entidad bancaria que por nuestro perfil económico nos lo puede dar, sumado a los acuerdos de colaboración que tenemos, que obviamente que beneficia y facilita esa accesibilidad a ese bien. Por lo tanto, bueno, nos estamos contando tipos de todo, casos de todo tipos. Es cierto que teniendo un alquiler medio de 1.000 euros, con unos sueldos de 2 personas, de 2.500 entre los dos, ahorrar día a día se vuelve algo muy, muy complicado. Pero bueno, o sea, la realidad es que el año pasado firmamos un montón de hipotecas. O sea, que poder se puede. Poder ¿no? se puede. O sea que... No me voy a enrollar más, pero poder se puede, así que intentarlo porque merece la pena y lo podremos conseguir. Claro, porque desde tu experiencia, ¿qué es lo primero que debería mirar alguien antes de pedir una hipoteca? Yo qué sé, requisitos o el perfil, oye, el contrato que tengas. Vale, yo lo primero que haría es un ejercicio muy, muy sencillo de, vale, ¿dónde quiero vivir? ¿Qué zona quiero vivir? ¿Qué tipología de piso quiero vivir? ¿Y qué precio tienen esos pisos que quiero comprar? Claro, pero todo el mundo pensará, bueno, pues yo quiero vivir en el centro, con el piso el más caro posible. Perfecto. Una vez tengo lo que a priori yo quiero, ¿vale? Yo lo que haría es hacer un asesoramiento, ¿vale? Con el asesoramiento, mirando 3 KPIs, 3 datos muy, muy, muy sencillos, podemos llegar a saber cuánto sería lo máximo y si realmente lo que tú quieres, la expectativa que tú tienes versus tu realidad es coherente, ¿vale? Entonces ¿qué te miraríamos? El endeudamiento, que es lo que hemos hablado antes, que el endeudamiento es la suma de los ingresos de la unidad familiar y le restaríamos todos los gastos, o bueno, más que gastos, todos los préstamos que estén pagando, ya sea el hipotecario o ya sea préstamos personales. Eso nos dará un número. Vale. Ese número, que es el endeudamiento, que será la cuota máxima a pagar, ese número lo que nos dará es qué hipoteca nos pueden llegar a dar de importe de hipoteca. Vale. Y a través de ese importe de hipoteca, según la aportación que yo tengo, me va a decir el precio de compra. Y entonces yo luego, pues lo que hay que ver es lo que decíamos antes, ¿no? Si realmente la expectativa de la persona está relacionada con lo que realmente puede. Si está relacionada, perfecto. Si es si es inferior la expectativa que tiene de lo que puede, perfecto. Si es inferior, pues tendremos que ver y nosotros asesoraremos sobre zonas similares donde a lo mejor ese precio de piso pues pueda ser más accesible y sí que puedan llegar. Para mí eso es lo principal. Vale, quería hacerte unas preguntas así más personales. Vale. Vale, entonces, ¿cómo fue? O bueno, ¿cómo te compraste tu primera vivienda? Vale. Porque claro, el Jordi de antes no es el de ahora. No. ¿Tenías experiencia? Bueno, yo creo que cuando entramos en este sector, yo cuando me compré mi primera vivienda llevaba como 6 meses trabajando en el sector.
¿vale? Entonces yo creo que cuando entras en el... nuevo. Era muy nuevo. Pero cuando entras en el sector, nos pasa a muchos brokers, que yo lo veo día a día en los compañeros, Sí. cuando entras en el sector es como que te deja de dar miedo un poco y se te quita ese paradigma de decir, hostia, es que tengo que comprar una vivienda y tiene que ser para toda la vida, que es una de las cosas que la gente cuando decide piensa. Al final yo era una persona de 25, 26 años que, bueno, que yo entendí que mis posibilidades en ese momento eran de un piso, que en ese caso fueron de 102.000 euros, también es verdad que era otra época. Muy bien, muy buen precio. Era muy barato. Ahora eso no... Ahora eso es difícil encontrarlo, sobre todo en Hospitalet, que es donde yo compré. Entonces yo entendí que en ese momento yo lo que podía comprar era eso. Compré, tuve la vivienda durante 4 o 5 años, la vendí, por suerte la pude vender para recuperar todo lo que había invertido, fui pagando mis cuotas y me quité capital, por lo tanto, sin haberme dado de cuenta, en 4 o 5 años hasta que me compré la siguiente vivienda, había ahorrado pues un capital que no hubiera ahorrado por mi cuenta, había ahorrado 20, 25.000 euros. Entonces, pues bueno, pues tuve la suerte de luego ya comprar la segunda vivienda, que es donde vivo ahora, y que bueno, espero que me dure un tiempo. Pero sí que me gustaría animar y hacer entender a la gente, y sobre todo a los jóvenes, que no... Hostia, que al final el piso puente típico que se llama, o comprar la primera vivienda ahora... ¿no? Claro, o sea, es algo normal. Y la alternativa a eso es irse al alquiler, que no vas a ahorrar. Por lo tanto, yo te voy a decir, oye, cómprate una vivienda, aunque sepas que no es la vivienda de tu vida, estate unos años... Anímate, ¿no? Anímate, estate unos años, paga. A priori el precio de la vivienda no va a tener que devaluarse y encima habrás el de la capital que has pagado de hipoteca, hay una parte que se habrá ido a restar tu préstamo. Incluso al revés, ¿no? A lo mejor puede llegar a subir el precio, depende de cómo está el mercado, ¿no? Depende de cómo está el mercado, pues puede llegar a subir. Si miramos la tendencia que está pasando actualmente, pues parece que va a subir hasta el infinito. A lo mejor llegará un momento en el que no. Bueno. Pero sí, pero es que la alternativa es lo que te digo. Si es alternativa irte al alquiler y que ese dinero nada te vaya a servir de ahorro, hostia, anímate y es una oportunidad para que cuando quieras dar el paso, pues a lo mejor vender y tener ahí 40, 50.000 euros que no hubieras ahorrado de la otra forma, y eso es lo que te va a permitir poder escalar y comprar una vivienda que a lo mejor sí que se acerque más a la expectativa que tú tienes. Sí, es como mucha de ahorros, ¿no? O sea, en vez de... Estás ahorrando en un piso. Claro. Estás ahí tirando tu dinero. Estás ahorrando en un piso, con un poquito de suerte esperando de que ese piso crezca a nivel de valor y de patrimonio, para el momento de vender, pues poder comprar otra cosa y tener esa parte de aportación inicial. Sí. Y ahora que estamos así con cosas personales, vale. Me gustaría preguntarte algún caso real o alguna anécdota que hayas tenido, porque seguro que en el día a día pues veis muchos casos bueno, de situaciones que ni creemos que puedan pasar. ¿Tienes alguna historia, alguna que se pueda contar, también te digo? Sí, he tenido algunas que no se pueden contar. Vale. Y recuerdo una que fue muy divertida. Que, bueno, no fue divertida, pero, o sea, yo la viví un poquito diciendo, hostia, yo la viví con sorpresa, pero no fue divertida. Vale. Una parejita joven, ¿vale? Al final, ya sabemos cómo, con lo que cuesta a día de hoy los jóvenes mantener pareja. Y sí, no sé por qué. No sé por qué tampoco, está todo pero muy... Vale. Cuesta más que comprar un piso a veces. Sí. Y me acuerdo de una pareja joven, pues lo típico, llevaban un montón de años, 8 o 9 años, compraron su primera vivienda, un montón de ilusión, la compraron y nada, entonces todo salió bien, pudieron comprar, felices, se fueron y a los 3 meses me llama el chico. Vale. Me llama el chico y me dice, Jordi, que... Y hostia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Hay algún problema con la hipoteca? ¿Te ha llegado ya las escrituras? O sea, imagínate, hacía muy poco tiempo. Me dice, Jordi, que me voy a separar. Que he conocido a otra persona, vale, y para que me ayudes a hacer la adquisición de condominio. Y hostia, dije, coño, pero si hace 3 meses. Sí, no, pero no. Ya compramos, que no estábamos muy bien y tal, y queremos hacer la... Ah, que compras sin estar bien. Bueno, al final yo creo que a veces te ves depende de qué situaciones, pues te ves envuelto y depende del tiempo que lleves. O a veces hasta la vida es muy cambiante. Entonces, bueno. Entonces, por suerte, tuvo solución y nada, conseguimos hacer una extinción de condominio y la persona, pues, a los 3 meses, pues tenía ya su vivienda a su nombre y nada, tuvo que pagar la parte proporcional que había aportado la otra persona. ¿Se fue a vivir con la otra chica o no? Chicos, no sé. Ya no lo sé. Pareja sí, o luego ahí no lo sabemos, ¿no? Luego ya no tenemos más información sobre si ha tenido 2 o 3 parejas más después, pero... bueno, esperemos pero que le vaya bien. Pero bueno, yo me quedé sorprendido, nosotros le ayudamos, le hicimos la nueva hipoteca de extinción, por suerte pudimos hacerla, vale, y al final el tío le salió bien porque cambiamos a otra entidad
que incluso las condiciones eran mejores porque ya no nos estaban exigiendo esa aportación O sea, inicial. que mejor. O sea, que a él, no sé si lo tenía premeditado, A lo pero A a lo lo mejor quería mejor hacerse un cambio de hipoteca y dijo, mira, te dejo. ya está. No sé si lo tenía premeditado, pero recuerdo y le salió bien y bueno. ¿Y algún otro caso así que no podía comprar y al final...? Sí, un montón de casos. O sea, estamos realmente, es muy satisfactorio para nosotros. O el típico, el banco que me ha dicho que no puedo. No, es muy satisfactorio. Ahora mismo me viene a la mente una que firmamos la semana pasada, la verdad, que fue muy, 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 muy complicada. Era una madre con la hija que estaba viviendo en esa vivienda. Sí. No éramos capaces de conseguir, nos aprobaron la hipoteca después de un montón de tiempo, de un montón de bancos. No éramos capaces de conseguir la aportación. Tuvimos suerte de que finalmente el comprador, el vendedor de la vivienda nos pudo ayudar a la chica rebajándole un montón de cosas para que pudiera llegar a comprar la vivienda. Mira, y la chica, yo siempre me acuerdo que hablaba con ella todos los días y es que no se creía que el día de la firma íbamos a poder firmar. No se lo creía. Y yo diciendo, hostia, que sí. Ya me hacía dudar hasta a mí a veces. Porque, ¿Sí? Claro, tío, tenía tan poca esperanza en la pobre. Decía Jordi que como firme esto, yo hasta que esto no voy a poder dormir, no voy a poder descansar. ¿Y cuando se lo dijiste qué? Jolín, cuando al final firmó y me llamó y, oye, Jordi, ha ido todo bien, ya tengo mi piso, tengo mis llaves, bueno, ya las tenía, pero tengo la escritura, tengo todo. La tía ni se lo creía. Nos dejó una reseña muy bonita, de aquí le envío un beso a Bea. Y la verdad que fue increíble, ¿no? A veces estás muy metido en el día a día y no piensas en la repercusión que puede tener, porque para ti al final pues es trabajo y estás todo el día viendo clientes, pero sí que hay gente puntual y momentos puntuales que merece la pena. Y de hecho hicimos todos un esfuerzo, nosotros nos rebajamos los horarios un montón, casi que ni cobramos, porque al final llegó el momento que entendimos de que iba mucho más allá de una simple operación, sino que, hostia, era una persona que le estábamos cambiando la vida. Y jolín, a día de hoy pues la recuerdo con mucha satisfacción. Pues un beso a Bea, ¿no? ¿Se llama Bea? Sí, a Bea. Pues un besito. Un besito. Vamos a hablar ahora, cambiando de tema. Venga. Vamos a ir a cosas más salseantes. Vale. Eso me gusta a mí. Aquí en Hipoteca nos gusta. En Hipoteca nos mola meternos en líos a veces. Exacto. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas. Vale. ¿Qué producto vinculado de la hipoteca que cuando tú lo ves en la FEIN o donde sea, dices, qué atraco? En plan, madre mía, pero bueno, que tienes que pasar por el aro sí o sí. O... Vale. Alguno que digas, madre mía. Voy a decirlo, pero con matices, ¿vale? Vale. Para mí, el que menos me mola es el seguro de alarma, por ejemplo. El seguro de la alarma... ¿Pero no es obligatorio? No, al final las vinculaciones nunca son obligatorias, ¿vale? Pero sí que es verdad que igual que para el banco no es obligatorio darte la hipoteca, ¿no? O sea, al final tiene la misma obligación una cosa que otra. Por lo tanto, al final no hay nada obligatorio, pero sí que es verdad que depende del perfil que tengamos, el banco te va a meter más vinculaciones o menos. Al final... A mí me gusta siempre, cuando hablo de los clientes, y aunque no me guste cómo funciona esto realmente, a mí me gusta decir, para el banco es una inversión. Y al final, si tú tienes una inversión de poco riesgo, entiendes que la rentabilidad que vas a conseguir es baja. ¿Por qué? Porque las probabilidades de no conseguirlas son bajas. Por lo tanto, asumo poco riesgo para asumir poca rentabilidad. Cuando tú asumes mucho riesgo, y cuando digo asumir mucho riesgo, hablamos de personas y a veces parece un poquito más complicado, pero cuando hablamos de asumir muchos riesgos es ir a porcentajes de financiación muy altos, ir a porcentajes de endeudamiento muy altos. Y eso al final, de cara a la entidad bancaria, cuando asumen esos riesgos, también dicen, oye, yo asumo mucho riesgo, pero a su vez quiero conseguir o una rentabilidad mayor o una rentabilidad más rápida. Entonces, por eso, normalmente las hipotecas a mayor porcentaje de financiación tienen más vinculaciones. Claro. ¿Por qué? Porque el banco lo que está diciéndote, sin decírtelo, es, oye, es una hipoteca que es muy riesgosa, por lo tanto quiero rentabilizarla lo máximo posible. Pero entonces, ¿te obligan de alguna forma a decir, mira, si quieres esto? No te obligan, pero no te van a obligar de forma fea, pero sí que las condiciones a no cogerlo son mucho más perjudiciales que cogerlos. Si yo por ejemplo, te digo, yo no te obligo a coger el seguro de vida. Pero que sepas que si el seguro de vida son 500 euros al año y que si tú no coges el seguro de vida te subo un 0,6 que van a ser 100 euros al mes. Por lo tanto, entonces, 100 euros en 12 meses son 1.200, mientras que cogerlo son 500. ¿Tú qué haces? ¿Los coges o no? Claro, pero entonces hay veces que merece la pena coger un seguro que a lo mejor
sumado a la hipoteca te sale al fin de año más caro, o no, es que no es... Depende del caso. Hay veces que ese seguro, pues puede, si tú haces los números y los cálculos, te puedes ir a cuenta no cogerlo y aún así la cuota que vas a pagar pues va a ser menor, aunque no vas a tener un producto que en el caso de que te pase algo, pues va a estar ahí, entonces ya tienes que valorar tú, pero hay veces que sí que es verdad que es descompensado y entonces es mucho más elevado incluso no cogerlo con lo que vas a pagar que incluso cogiendo el propio seguro con la prestación que el propio seguro ofrece. Claro. Por lo tanto, al final tú lo que tienes que hacer es revisar bien, entender todas las obligaciones que te está dando la entidad bancaria y si no, pues hablarlo con nosotros y a partir de ahí ver tú en qué quieres entrar o no quieres entrar. Que es lo que yo recomiendo a mucha gente, sobre todo porque nosotros también, parte de nuestros clientes son los bancos y al final también tenemos que, claro, entre comillas, si queremos que el banco nos dé buenas condiciones, ir a favor también un poco de esa parte bancaria. Y lo que digo al cliente es, oye, el primer año es como comprar un coche o como comprar todo, aceptamos que vamos a tener que salir con todos los seguros que la entidad bancaria nos está pidiendo, a partir del segundo año vamos a ver cuáles son los obligatorios o los que no te suben el tipo de interés por no tenerlos y vemos y ahí actualizas y si no los quieres coger, obviamente no son obligatorios. Sí, no se les obliga, pero tienes que valorar si realmente te merece o no la pena en general. Entonces, volviendo a tu pregunta, porque me enrollo más con una persona, el seguro de alarma es el que menos me mola y el que sí que nunca, con el banco nunca hablo de defender y cuando lo quieren poner le digo, oye, este seguro, como no es vinculable a la hipoteca, te encargas tú de vendérselo y si el cliente lo quiere contratar, perfecto, que te lo contrate a ti, ¿no? Porque yo paso de meterme en el seguro de ese. Vale, pues otra pregunta. Venga, vamos a por ¿Qué tipo de cliente lo pone más difícil? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿De que dime a ver qué tipo o qué perfiles a lo mejor, no sé? Vale. Esto, mira, si es imposible ayudarte. Me mojo, va. Mójate. Me mojo. A ver, al final hay diferentes tipos de clientes, obviamente. Hay algunos que nos vienen mucho más para conseguir una rentabilidad, que al final es gente que lo que hace es comparar con 1001 sitios y lo que quieren es conseguir esa rentabilidad a través de nosotros, ¿vale? Y esos suelen ser los más complicados, más que clientes que realmente vienen a nosotros porque no pueden llegar a conseguir la hipoteca en su entidad bancaria y lo que quieren es que le ayudemos con esa parte hipotecaria, ¿no? Al final ya es que el propio fin explicándolo ya se sobreentiende sí. Porque un cliente lo que busca a nosotros es que le ayudemos a conseguir eso y va a ser seguramente... O sea, su objetivo final es conseguir esa hipoteca, por lo tanto, si hay escollos o si pasan cosas, él va a estar de nuestro lado remando porque sabe que estamos en su lado, mientras que en el otro lado muchas veces se vuelve un cliente que ha ido a preguntar a 5 brokers, ha estado buscando él en todas las entidades bancarias y lo que no se da cuenta es de que al final casi todos los brokers trabajamos con las mismas entidades y que cuando hay un broker que ha entrado ya ahí, el otro no puede llegar a entrar. Por lo tanto, yo desde aquí lo que digo es, oye, hablar con diferentes empresas está bien, ver qué persona de las diferentes empresas es el que os ha generado más confianza, que a veces será el de Go Hipoteca y a otras veces a lo mejor no. Muchos clientes vienen de, oye, que he hablado con otro broker y... Está guay, o sea, hablar con diferentes brokers, escuchar diferentes propuestas de los brokers, verás diferentes formas de plantear tu misma operación y luego quédate con el que realmente te dé feeling y ves con él, porque si tú quieres avanzar con 4 brokers, al final lo que pasa es que ninguno va a avanzar, al final ninguno va a ver en ti que va a poder llegar a firmar la hipoteca, por lo tanto no va a querer invertir los recursos en ti necesarios y eso lo que va a acabar haciendo es pues un desencanto con 4. Pues vas a estar desencantado con 4 en vez de ir a muerte con uno y ir juntos a tope. No tiene ningún sentido. Si te genera confianza ese broker, adelante. Si te genera confianza ese broker, ves. Y al final muchas veces esa confianza, es lo que digo, a veces la vamos a generar nosotros. Sí, Piensa que o sea, al final cada vez el sector está más profesionalizado, por suerte. Y en eso nosotros es nuestro sueño y que no nos quitamos el foco de intentar dar pues el mejor de los servicios. Pero elige uno y ves con él a muerte y confía en lo que te cuente y confía en es que hay que confiar, en conseguirlo. Si no confías en... Porque si no él va a picar a 5 puertas que van a estar abiertas y al final el tío no lo va a trabajar bien. Pues sí, no, toda la razón. Eso es lo que le diría. Pues vamos a otra sección, ¿vale? Vale. Esta es ¿verdad o mito? ¿Verdad o mito? Entonces... Te voy a decir un par de verdades o mitos. Vale. Y creo que me contestas así de forma así breve. Vale. Gracias por la aclaración. a ver qué opinas tú. Vale. ¿No? Empezamos, mira. Si tienes contrato temporal, ni te molestes en pedir una hipoteca. ¿Verdad o mito? Mito. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de contratos temporales.
¿Vale? Hay contratos temporales que son muy cualificados, ¿vale? Por ejemplo, son interinos de sanidad, de salud, sería solo lo mismo, de sanidad, de educación. Hay interinos que son bastante buenos, entonces no es un criterio que tiene que ser eliminatorio el ser temporal. Sí que es lo que más se van a fijar, y esto tenerlo en cuenta, es: ¿tengo fecha de fin? Si tengo fecha de fin, estoy más jodido que si no la tengo, y qué antigüedad llevo en ese trabajo. Claro, Es que hay, porque puede ser temporal y llevar un es montón que hay, de... yo me he encontrado interinos de enfermeros en sanidad que llevan 10 años trabajando, por lo tanto el banco eso lo va a ver como un indefinido. Pero si acabo de entrar en un proyecto, soy un fijo discontinuo, que acabo de entrar en un proyecto y me van a dar de baja dentro de un mes, pues la entidad bancaria ahí sí que nos va a meter. Claro, Por lo porque tanto, tiene fecha de fin. tiene Claro. fecha de fin, entonces va a ser difícil. Entonces mito se puede conseguir con matices. Vale. Si tienes más de 50 años, no te dan hipoteca. Mito también, ¿Sí? mito. Vamos. Por suerte para la gente de 50 años es mito, de hecho... Bueno, mucha gente se piensa que por la ya. edad, uy, tengo más de 50. O sea, no hay ninguna regla establecida, pero voy a decir unos parámetros que son los que yo me baso Vale. para ver si realmente es viable o no es viable. Que tenga 50 años es un mito, porque realmente podremos hacer una hipoteca hasta 25 años, que son los 75, o incluso algunas entidades hasta 30 años, que es lo normal. Por lo tanto, un tío de 50 a 55 está bien. Sí que es verdad que cuando baja la edad de la hipoteca de 13 años, es más complicado. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues si estás a los 75, gente de 60, 61, 62, sí que es más complicado. Cuesta más. ¿Por Porque qué? el plazo... Porque el plazo es más corto y porque los ingresos que tú realmente tienes ahora, se supone que tú en un periodo de 3, 4, 5 años vas a estar jubilado y seguramente van a reducirse. Entonces el banco ya entiende cuando te da una hipoteca que va a haber una serie de años que tú vas a estar jubilado, ya lo tienen en cuenta, pero si realmente está tan cerca como 2, 3 años que vas a conseguir esa jubilación Entonces y ya posiblemente se lo piensan. tus ingresos van a disminuir, no les mola. Y además, Vale. también se da muchas veces que cuando es una hipoteca a 12 años, normalmente el capital sigue siendo elevado. Entonces, comprar un piso de 150.000 euros y pedir el 90% a 13 años, la cuota que te va a quedar es súper elevada. Entonces, también suele ser algo complicado. Por lo tanto, 50 años, mito. O sea, Mito. animaros, los Vamos, 50 mito. años, nunca es tarde. Por favor, comprar. Vale, tenemos otra por aquí. Vale. Al final no sé si habrá alguna de verdad o no. Si usas un broker hipotecario, el banco te sube el interés para pagar la comisión del broker. Si usas un broker hipotecario, el banco te sube el tipo de interés. ¿Verdad? No, mentira. ¿No te Bueno, imaginas? No, al revés, mito. O sea, todo lo contrario. Yo creo que las entidades bancarias están entendiendo... Me enrollo siempre. Las entidades bancarias están No pasa entendiendo nada. que el paradigma está cambiando. Antiguamente los bancos daban mucho fuerza en la parte comercial en la oficina, porque entendía que los clientes lo que hacían es ir a la oficina a preguntar e intentaban captar ahí los clientes. Cada vez con la cuota de mercado que está ganando el broker, los bancos están entendiendo que ya el cliente potencial ya no está en las oficinas que va a ir a verlos, sino va a ir a un especialista, como pasa en muchos sitios de Europa y en el resto del mundo, a que le asesore y le ayude a conseguir la mejor hipoteca. Por lo tanto, a las entidades como nosotros, a las empresas como nosotros, nos dan mejores condiciones para que nuestros clientes, ya que tenemos la capacidad de poder orientarlos, lo orientemos hacia sus entidades. Entonces, es un mito. O sea, Bueno, y además que realmente... atraéis a bastantes clientes Claro, a los bancos. Es si para el banco es un subir sueño, el o sea, interés, claro, el no banco es no tiene perfecto. sentido. Para el banco es perfecto. En vez de tener que él ir a por el cliente le viene a él y encima le viene Claro. asesorado, le Total. viene por la ayuda de un profesional en hipotecas y es mucho más fácil Está el proceso. todo trabajado ya. O sea, para el banco es una figura que le gusta, Sí, obviamente. vamos. ¿Cómo no les va a gustar? Vale, pues ya estamos acabando, ¿vale? Vale. Y nos han enviado 2 audios, Vale. los clientes, y quiero que, bueno, los vamos a escuchar ahora aquí en directo, a ver si mi compañero de producción... Mira, tenemos por aquí un audio, creo que es de... Se llama Eric. Eric. Gracias, producción. Sí, tenemos a Eric por aquí. Nos ha dejado un audio, a ver si lo puedes escuchar, ¿eh? Vale. Lo pongo aquí. Hola, buenas. Mira, te cuento. Tengo ya el piso visto y elegido y he ido a mi banco y me conceden la hipoteca. ¿Vale? Lo que pasa es que me están obligando a coger otros productos para que me salga mejor lo que viene siendo el tipo de interés.
tanto el seguro como otros tipos de productos. No sé si me están haciendo el lío o realmente es lo que debería hacer. No sé si me podéis aconsejar un poquito sobre esto. Vale. A ver, ¿qué le podemos comentar? A ver, Eric, lo que te puedo decir es que es lo normal, ¿vale? O sea, al final es lo normal, es como casi todo. Hay dos tipos de hipotecas, las hipotecas sin vinculaciones y las hipotecas con vinculaciones, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Las sin vinculaciones no tienes que tener ningún tipo de producto con la entidad bancaria para poder tener ese tipo de interés. Quiere decir que tu tipo de interés que vas a tener, en principio, no debería variar porque no hay ningún producto asociado a él. Y las hipotecas con vinculaciones, que lo que quiere decir es que tienen productos asociados y que si tú contratas esos productos, el tipo de interés es más bajo. Por lo tanto, casi que todas las entidades tienen hipotecas con vinculaciones. Por lo tanto, es lo normal y tú lo que tienes que elegir es: quiero contratar esos productos y beneficiarme de la bonificación por tener contratado ese producto y me sale a cuenta, o no quiero contenerlo. Pero no te mentiría si le digo que no es algo habitual, Vale. ya que el 80% Sí, lo que de hemos las hablado entidades... antes, El 80% de las entidades que funciona hay veces así. que si quieres un mejor interés... Claro. También es verdad que las hipotecas sin vinculaciones, al no tener esos productos vinculados, normalmente el tipo de interés es un poco más alto porque tienen que rentabilizarlo más por la parte de interés. Entonces, bueno, es normal. Pues esperemos haberte contestado, Eric. Eric, ya está, date por contestado, ¿eh? Eso. Espero que lo escuches. Si no lo escuchas, no va a servir de nada. Vale, entonces tenemos también otro audio de un seguidor. Venga. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, os quería contactar para ver si me podíais resolver una duda que últimamente me tiene como bastante rayado. O sea, no, es como que no entiendo este problema, a ver si me podéis ayudar. Yo soy autónomo desde hace 4 años, facturo más o menos unos 4.500 al mes limpios y todo bien, o sea, no tengo deudas, tengo ahorrados unos 70.000 euros y eso que últimamente he ido como a 3 bancos y en los 3 me miran fatal, o sea... Bueno, no sé si es eso o es que, no sé, o es que quizás estoy loco yo, pero siento que no sé, es como que no podemos llegar a un acuerdo y no sé, que no lo entiendo. Entonces mi pregunta es que ¿qué pasa con los autónomos? ¿Se les ve de una manera diferente? ¿La gente no quiere tratar con ellos? A ver, yo creo que mi perfil es bastante bueno, pero me está costando bastante. ¿Tenéis algún consejo? Nada, un abrazo. Espero que me podáis ayudar. Chao, chao. Consejo de ¿Cómo se llama? Darias. ¿Cómo se llama? Nico, por lo que veo. Nico, sí. Vale. Bueno, o sea, los autónomos siempre pasa un poco lo mismo. O sea, los autónomos lo que tenemos que entender es, a veces ya hago este símil, ¿no? Digo, para el banco es más fácil que le dé la hipoteca a alguien que esté trabajando para ti que a ti, porque al final entiende que el riesgo que tienes es mucho mayor. Entonces, los autónomos, lo primero que le diría y lo primero que tenemos que ver, antiguamente sí que la gente que trabajaba en módulos se podía justificar un poco el dinero que recibían a través de los movimientos bancarios y los ingresos, pero a día de hoy eso está muy, muy, muy capado. Entonces, el banco sí o sí te va a mirar la renta del año anterior y seguramente la del año anterior también, la de 2 años, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Muchísimo autónomos que estaban declarando pues con no mucho, estaban declarando lo más bajo que podían según el gestor, quieren comprarse un piso, por lo tanto empiezan a partir de ese momento a declarar más. Me dicen, oye Jordi, llevo ya 3, o se hacen autonóminas porque son autónomos societarios, o porque en el último trimestre declaran más, y me dice, oye Jordi, mira mi último trimestre, estoy declarando más, quiero la hipoteca. Pues sepan que a día de hoy no van a poder hacerlo está así. complicado, ¿no? Está complicado, o sea, mínimo tienes... El tema autónomo, digo... Está complicado, mínimo hay diferentes autónomos, pero lo que tienes que entender es que si quieres comprar una vivienda, lo que están intentando hacer el banco, Hacienda y lo que están intentando hacer de todos es, oye, si te quieres comprar una vivienda, vas a tener que declarar realmente o el máximo o todo. Entonces, si tú realmente con esa declaración me justificas ingresos positivos, ingresos que puedes asumir la cuota que puedes pagar y normalmente están mirando 2 años de antigüedad de autónomo y tú en las rentas lo puedes justificar, vamos adelante. Si te han modificado las rentas hace 3 o 4 meses para llegar a comprar y para poder justificar, demostrar de que puedes comprar más, el banco te va a decir que no. Entonces, bueno, los autónomos es un trabajo inicial, nosotros lo que hacemos es lo que nosotros llamamos intentar informarles y educarles, y a la que detectamos ese problema le decimos, oye, contactamos dentro de 1 año, pero por favor, de ahora en adelante, sígueme gestionando esto bien, y entonces las posibilidades, si me sigues manteniendo la facturación de este último mes o estos últimos 3 meses,
podrás llegar a comprar esta vivienda. Pero los autónomos están un poco en esa línea y tienen que tener cuidado. No es fácil. No, ya veo. Pero se puede. Porque encima mal perfil tampoco es... Yo no veo que tenga mal perfil, pero... No, si el perfil, claro. si el perfil Los es... bancos ya... El perfil es buenísimo. Yo lo que le preguntaría es, oye, ¿realmente quiero ver tus últimas 2 rentas? Y si realmente esos 4.500 que estás diciendo lo puedo transcribir en lo que... O sea, yo le puedo enseñar al banco y el banco lo puede contabilizar como ingresos, no tiene que ser una hipoteca difícil. Podemos llegar a conseguir el 100, el 95... O sea, ese mito de que autónomo al 80 ya se ha quitado. Siempre y cuando declare todo bien. Pues nada, esperemos que responderle al seguidor, a Nico. Sí, esperemos que sí. Que, por cierto, que cualquier pregunta que tengáis, que nos podéis enviar un audio por Instagram, TikTok, Paloma Mensajera, que lo vamos a responder aquí o vamos. Sí, tanto. Lo que necesitéis. Entonces, para acabar. Vamos. ¿Vale? Esta es la pregunta que pienso hacer a todo el mundo. Vale. Y quiero que me la contestes. Como consejo, ¿qué le dirías a una persona que está buscando piso y no sabe por dónde empezar? Dime algún consejo tuyo. Yo le diría que empiece. O sea, al final El consejo. No hay mejor forma de hacer las cosas que empezar. Y a veces que se quite el miedo, ¿no? Que se quite el miedo. Y puede pasar, y ya no solo transcrito, o sea, o hecho solo con esto, en 1000 cosas, ¿no? O sea, quiero empezar a hacer cosas y empiezo a informarme, a hacerme pajas en la cabeza y nunca empiezo. Por lo tanto, yo lo que le diría es, oye, si quieres empezar a buscar un piso, empieza a informarte. Vamos a ver qué perfil económico tienes. Una vez tengamos ese perfil económico, si te tenemos que acompañar y esperar a que elijas y encuentres el piso ideal, lo vamos a hacer, dándote ese apoyo totalmente gratuito, porque al final es un apoyo gratuito y que nosotros solamente percibiremos los honorarios cuando se gestione la operación, ¿vale? Y te vamos a acompañar, resolver las dudas y vas a tener una persona de tu lado, ¿vale? Al final yo hago mucha apología a la parte del broker, no solo porque tengo una empresa de ello, sino porque y me interesa, sino porque lo que tenemos que entender es que la inmobiliaria, de normal, el cliente de la inmobiliaria es el vendedor. ¿Por qué? Porque lo que es difícil ahora no es conseguir clientes que compren. Lo que es difícil ahora es conseguir clientes que quieran vender y que quieran vender a un precio razonable. Por lo tanto, la inmobiliaria, quien le paga a la inmobiliaria normalmente suele ser el vendedor, aunque también ahora el comprador está empezando a pagar. Otro debate. Debate, si quieres lo abrimos, si no, no. Pero y entonces... Al final, el broker, nosotros, somos una persona especializada en todo el proceso de compra y somos las personas que realmente vamos a hablar por tus intereses. Yo le digo a muchos clientes que conozco, lo primero que hago cuando conozco un cliente y le hago el asesoramiento es, oye, no hagas ninguna reserva sin enviármela a mí, porque yo pierdo 5 minutos revisándote que eso esté bien, pero puede ser la garantía tuya de que no pierdas los ahorros de tu vida. No hagas unas arras sin enviármelas a mí. Por favor, no avances y hagas esto sin enviármelas a mí, porque al final... Pues bueno, la inmobiliaria lo que va a intentar es pues intentar proteger los intereses de su cliente principal, que su cliente principal es el vendedor, y nosotros pues vamos a intentar proteger los clientes tuyos, porque a mí el vendedor no me da nada, por lo tanto yo lo que quiero es que tú compres y que compres lo más seguro posible. Entonces la respuesta es, oye, empezar, quitaros el miedo y si realmente tenéis decidido, ir entrando y no vais a ver un piso claro, no hay una elección entre un piso es la respuesta acertada y otro piso es el que estoy fallando. O sea, seguramente cuando iniciéis un proyecto en cualquiera de los pisos, si estáis bien vosotros y estáis bien con la persona que lo iniciéis, sea solo o sea acompañado, pues vais a poder formar un proyecto súper chulo. Entonces... No, la verdad que buen consejo, porque es que si no empiezas y te quitas el miedo... No empiezas. Bueno, te quedas viendo pisos en Idealistas durante... Qué bonito, me encanta, pero no... Me encanta, pero sigo viviendo pues en el alquiler y al final no tomas acción. Pues nada, pues un placer, Jordi, tenerte aquí y Oye, espero que haya muchos más, que vaya muy bien el podcast, que traigas un montón de invitados súper entretenidos y, a ver a quién traemos más. Y nada, y que sigamos dando contenido de calidad a la gente y formando sobre todo en algo que culturalmente pues la gente no tiene mucha idea, que es esta parte hipotecas y que realmente es tan importante porque puede marcar el porvenir de un montón de años. Nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cris. Que vaya bien. Chao.